Es un gusto estar con ustedes hoy aquí en Conciencia, un programa de la Universidad Autónoma de Coahuila para el análisis y la difusión de temas científicos. Hoy hablaremos de la inteligencia artificial, la otra inteligencia. No hay una definición única, sin embargo, los especialistas coinciden en señalar que la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos y datos que permiten crear máquinas y programas que imitan las capacidades del ser humano, es decir, imitan la inteligencia humana para realizar tareas y aprender de la experiencia. Los avances de los últimos años constituyen, sin duda, un punto de inflexión. La irrupción de algoritmos que permiten conocer patrones de consumo y modelos de vida de las personas o las tecnologías como el chat GPT, que simulan conversaciones y crean textos muy parecidos a la interacción humana, han venido a revolucionar el mundo de la comunicación y la tecnología. El papel de la inteligencia artificial como protagonista del futuro está fuera de toda duda. En este marco, los expertos comienzan a hablar sobre riesgos y desafíos mayúsculos con miras al futuro en materia de seguridad y desarrollo científico y desarrollo social. ¿Qué peligros impone la inteligencia artificial? ¿Cómo puede contribuir al desarrollo y a construir un mejor mundo? Hoy, aquí en Conciencia, hablaremos de inteligencia artificial. Soy David Rondo y estoy muy contento de compartir esta mesa de análisis con investigadores de nuestra universidad para hablar del tema. Está con nosotros, me honro en presentar al doctor José Gómez Casas, que está aquí en esta mesa para participar en esta discusión. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El doctor Gómez es egresado de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene una maestría en Eficiencia Energética y Energías Renovables en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. En el 2021 realizó su doctorado en Ciencias de la Robótica y Manufactura Avanzada en el CIMBESTAB Saltillo y actualmente es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y catedrático investigador en la Facultad de Ingeniería Campus Arteaga. También es miembro del Cuerpo Académico de Ingeniería Aplicada a Procesos y jefe de Laboratorio de Automatización de la Facultad de Ingeniería. Su línea de investigación se basa en sistemas de control no lineal, sistemas en tiempo discreto, modelado y control de sistemas basados en datos, control inteligente de robots, control inteligente de robots flexibles y control inteligente de sistemas mecánicos. También tengo el gusto de presentar al doctor Carlos Manuel González Flores, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor Carlos Manuel González tiene estudios superiores de Ciencias Computacionales en Case Western Reserve University y en la Universidad de Oregón y de Física y Matemáticas en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Es experto en software de seguridad y ha tenido nivel Secret y Top Secret en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es profesor e investigador de la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila, nuestra universidad, y profesor en el Departamento de Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones en el Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo. Ha sido ingeniero senior en sistemas de software en Mitre Corporation y es director de la División de Ingeniería de Software en MTM, en Software Engineering, y profesor asistente en Ciencias Computacionales de la Universidad de George Mason. Ha sido subdirector de Sistemas Corporativos Computacionales en Grupo Alfa de Monterrey y director del Departamento de Ciencias Computacionales del ITEMS. Ha sido consultor de distintas empresas, bancos e instituciones como el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Secretarías de Estado, empresas como CITSA o bancos como Serfín, o bien la Comisión de Energía Nuclear de México. Es autor de un sinnúmero de patentes de software y métodos y sistemas de seguridad y ha publicado más de 70 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. También nos acompaña la doctora Isela Guadalupe Carrera Calderón, a quien le doy aquí la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora Carrera es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Unidad Norte. Es doctora en Automática y Robótica por la Universidad Politécnica de Madrid, España, coordinadora del Cuerpo Académico de Mecatrónica y Control e investigadora en robots de servicios, robots de rehabilitación y robots móviles transformables con 3 prototipos funcionales. Ha publicado en revistas científicas textos sobre robótica y tiene 5 capítulos de libro
más de 15 presentaciones en congresos internacionales y 3 patentes. Ha participado en la edición de 3 libros en Springer sobre los trabajos presentados en el Congreso Latinoamericano de Automática y Robótica, del cual ha sido la principal organizadora. Actualmente es reconocida como perfil deseable por el Estado de Coahuila y es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional del CONACYT. Doctores, bienvenidos. Empezamos pues con nuestro tema, que es la inteligencia artificial. Hay quienes consensan en señalar que la inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas y programas informáticos, no solo para comprender la inteligencia humana, sino también para reproducirla. Doctor Gómez, ¿cómo podemos definir el concepto de la inteligencia artificial, que es un concepto muy amplio, pero también muy abstracto? Sí, yo creo que en los últimos años hemos estado permanente movimiento y en una permanencia con el concepto de inteligencia artificial, y lo platicábamos, es parte de una rutina que ya los sistemas en tecnología y en nuestra vida diaria tenemos, pero yo creo que la parte de inteligencia artificial, pues es como lo comento, ¿no? Es, a final de cuentas, es la imitación de cómo o sea, la parte de llevar a cabo esa imitación de la inteligencia humana, ¿no? O sea, por eso es la parte, a veces ya lo ligamos como un solo término, inteligencia artificial, pero es inteligencia, y la parte de artificial es esa, ¿no? De cómo lograr imitar esa parte de la inteligencia humana, ¿no? A través de conceptos de la experiencia y también del aprendizaje, ¿no? Es de la forma en que el ser humano tiene esos procesos cognitivos de aprendizaje a través de la experiencia que llevamos todos los días, y aprendemos de eso y lograr hacer esos procesos cognitivos. Lo mismo pasa en la parte artificial, ¿no? Es tratar de imitar esos procesos cognitivos a través de algoritmos y de algunos tipos de codificación para llevarlo a la parte de la inteligencia artificial en algunos procesos diarios, ¿no? O sea, ya sea en la automatización, en telefonía, en computación, en cualquier parte. Entonces yo creo que es el concepto que yo me gusta manejar, ¿no? Imitar lo que nosotros es nuestra inteligencia. Muchas gracias, doctor. Carlos Manuel, el concepto no es nuevo, sin embargo, creo que actualmente ha tomado una relevancia inusual por la complejidad, por sus alcances y por la manera en que ha incursionado en la vida cotidiana de todos nosotros. Definitivamente, o sea, inteligencia artificial tiene muchos años, tiene más de 50 años en computación, no es algo nuevo. La incorporación a la vida nuestra es debido a la computación. O sea, más dispositivos usan computadoras. Entonces, eso ha implicado que la gente del software tengamos que ponernos a trabajar y hacer que los dispositivos reaccionen como nos gustaría que reaccionaran, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que, pues, en todos lados intervenga la cuestión de la inteligencia artificial. Pero ha tenido sus ciclos de altas y bajas la inteligencia artificial, y ahorita vamos en la alta, ¿verdad? Y pues necesitamos entender qué es lo que queremos, cuáles son los diferentes retos que hay adelante, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Creo que esa es parte del trabajo que tenemos ahorita en la actualidad, tanto como maestros como cualquier persona. Como investigadores y como sociedad. Exacto. Muy bien. Doctora, ¿cuáles son las novedades de esta nueva faceta de la inteligencia artificial? Bueno,
Actualmente, como dice aquí el doctor, está en un alza porque la inteligencia artificial tiene ahorita dos áreas, una que se llama Deep Machine Learning y otra que se llama Deep Learning, o sea, que es la que han tenido relevancia. El Machine Learning, pues han usado muchas de las cosas e incluso probabilidad estadística y mucho del diseño de experimentos, por ejemplo, y lo han programado, lo han codificado de tal manera que ahora, gracias a las bases de datos que tenemos tan grandes en la nube y de que ha habido una recolección gracias a las redes sociales de tanta información, ¿verdad? Ha tomado mucha relevancia porque ahora el Machine Learning, que significa aprendizaje automático, ¿verdad? En español, significa que han tomado toda esta información y en base a programas computacionales, que ya hay muchos algoritmos que realmente se estuvieron pensando mucho tiempo atrás, se han estado implementando, ¿verdad? Codificando de tal manera que le permiten a la máquina hacer decisiones. Tal vez no es en sí como lo maneja el concepto de inteligencia artificial, que es imitar el razonamiento humano, sino que más bien aquí es como un entrenamiento usando algunos índices de evaluación, por ejemplo, que usa muchas cosas, por ejemplo, de probabilidad, que ya se tenían definidos, y de diseño de experimento y cosas que ayudaban mucho a decidir, ¿verdad? Cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente se tardaban muchísimo, tal vez, en lograr un resultado, ¿no? Haciendo análisis o con otro software, y en cambio con estos nuevos algoritmos, que hay una gran cantidad hay aparte clasificaciones dentro del Machine Learning, con todos estos algoritmos han logrado estar reduciendo el tiempo de solución de problemas. Y es ahí donde ha tomado muchísima relevancia en todas las áreas, o sea, desde finanzas, mercadotecnia, pues ya vemos cuántas cosas están vendiendo, ¿verdad? O sea, que te localizan según hasta tu salario, qué te van a vender o qué te animas a comprar. Te van a ofrecer cosas así altitas a la mejor, depende de tu salario. Te definen patrones de consumo. Entonces, porque precisamente eso es lo que hace, ¿no? Van viendo cómo se va comportando, cómo se van relacionando diferentes variables. Entonces tú pones a salario con lo que compra, mercado con la demanda, cosas así. Y bueno, ahí luego el otro es el Deep Learning. Cuando ya se tienen bases de datos grandísimas, se le empezó a hacer uso a las redes neuronales, que como dice el doctor, tienen muchísimos años existiendo el concepto. Sin embargo, se logró ahora que son las que son capaces de procesar, por ejemplo, mucha información. O sea, esto no se logra tan fácil con el Machine Learning, pero sí con el famoso Deep Learning, que es el uso ya de las redes neuronales. Y ahí es donde logran clasificar o llegar a un resultado. Lo más que el problema de las redes neuronales es que es una cajita negra. Ajá, okay. Entonces han tenido que ir buscando diferentes arquitecturas de estas redes neuronales para resolver diferentes problemas, ¿verdad? De la vida diaria. O sea, hay una gran cantidad de cosas que se resuelven con las redes neuronales, desde procesamiento de imágenes, de visión artificial, que se usa hasta las industrias, y lo que ahorita tenemos, que es la navegación automática, ¿no? Que, por ejemplo, que tiene un montón de información de las imágenes. Son imágenes que no están muy bien definidas, y las redes neuronales, hay algunos algoritmos que incluso logran, pues, identificar cosas, o sea, procesar toda esa cantidad de información de imágenes, por ejemplo, en tiempo real, para poder lograr. Es difícil, tiene ahorita un obstáculo, que no se manejan tan en tiempo real, o sea, que necesitan un entrenamiento y una prueba de la información para poder luego sacar como un algoritmo, y luego ese ya se manda a datos que no se han usado, ¿verdad? Y puede ser que funcione bien, como puede ser que no funcione bien. Tiene ahorita unos límites y algunos retos que pues están presentando, y en eso están, por ejemplo, las investigaciones, ¿no? Hay mucha investigación tanto en la industria como en la parte científica, en las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita hay mucho trabajo en eso. Muchas gracias, doctora. Doctor Gómez, algunos especialistas creen que los nuevos sistemas de inteligencia artificial son tan importantes como el lanzamiento de los navegadores web en los 90. Con estos nuevos sistemas de inteligencia habrá obviamente una nueva revolución tecnológica. ¿Cuáles son sus rasgos característicos? Pues yo creo que la parte de los sistemas ahora inteligentes, la parte de la revolución creo que está en la mayor comodidad que tenemos nosotros como usuarios al tener estos sistemas ya presentes en todos lados, desde aplicaciones de transporte, de logística, de compras, redes sociales, como ahorita lo mencionaba la doctora,
A veces ya las sugerencias que tenemos, que te dan la internet de qué necesitas y saber tú qué necesitas, ¿no? De acuerdo a tus búsquedas o tus características. Ese tipo de actividad y aplicaciones hoy en día, creo que a lo mejor nosotros que estamos aquí en la mesa, pues podemos hacer un contraste de ese tipo de aplicaciones, de ese revolución, porque anteriormente, a lo mejor hace 20 años no teníamos, como comentaba la doctora ahorita, hay muchas cosas que hace 20 años no podíamos tener por la capacidad de software y hardware, ¿no? Entonces, hoy en día se pueden, el procesamiento de imágenes, el deep learning, machine learning, hay operaciones de inteligencia artificial que se pueden llevar a cabo hoy en día por la época en la que vivimos de la ciencia y los datos, ¿no? La parte del big data, ¿no? Entonces, yo creo que hay a lo mejor en generaciones como la de nosotros, podemos realizar un contraste de esas aplicaciones y lo revolucionario que ha sido las aplicaciones de inteligencia artificial hoy en día, pero me gusta enfatizar que, es decir, nosotros como maestros, los alumnos hoy en día, las generaciones que tenemos como estudiantes de licenciatura, incluso de posgrado, pues muchos de ellos nacieron en el 2000, 2005 a la fecha. Entonces, ya hay una generación que ya trae cargada la parte de inteligencia artificial en su día y en su comodidad y en sus usos diarios, ¿no? Yo les digo a los chavos de licenciatura, ustedes ya si no tienen datos o si no tienen acceso a internet o si no tienen redes sociales, se llega a una desesperación. O sea, se frustran, ¿no? A lo mejor uno no tanto, ¿no? Porque pues no fue creado con esas aplicaciones, pero ya llega un punto en que esta revolución o la parte de inteligencia artificial nos alcanzó en una comodidad y que si ya no la tienes o si no tienes acceso al menos a ciertas comodidades, pues nos vemos mermados a veces, ¿no? Y nos vemos y ya es hasta cultural, ¿no? O sea, ya te afecta en algún punto, ¿no? El saber dónde estás, cómo llegar, las aplicaciones de transporte, de logística, de todo, de compras, ¿no? Entonces yo creo que la revolución de la inteligencia artificial, como decía el doctor, pues la inteligencia tiene mucho estudiándose. Yo diría que hasta la misma, desde que el ser humano se estudia como un ente inteligente, yo creo que pues, desde ahí empieza a ver la forma de transmitir esa inteligencia a máquinas y a procesos. Entonces, las aplicaciones hoy en día creo que nos han alcanzado y rebasado bastante, ¿no? En estas generaciones. Muy bien, su opinión, doctor, en este pico del que hablaba de la inteligencia artificial, ¿cuál es el mayor impacto que tendrá la humanidad con la inteligencia artificial? Sí, bueno, mira, primero hay que dejar bien claro que hay una diferencia bastante grande y notable entre el avance del hardware y el avance del software. En el software vamos varias generaciones atrás de lo que es el hardware. Nada más para darles una idea, la tolerancia a faltas. En el hardware es muy sencillo. ¿Tienes un problema? Pon 2 en lugar de 1. Así si te falla 1, tienes 2. ¿Quieres más? Pon 3 o 5. La pregunta es, ¿cómo haces el fault tolerance en el software? No está muy claro la respuesta. O sea, no es fácil lograrlo porque si tienes 5 computadores y los 5 están corriendo el mismo software y el software este es el problema, los 5 se te caen. Entonces, hay diferencia fuerte entre el software y el hardware. El principal problema es nosotros tenemos un solo CPU. Entonces es muy difícil pensar en software paralelo, por ejemplo. No es fácil ni es trivial hacerlo. Entonces hay mucho todavía que hacer en ese aspecto. Y parte de lo que tenemos que hacer los que estamos metidos en esto es asegurarnos que a donde queremos que llegue el sistema es algo que todo el mundo acepte, ¿verdad?
¿A dónde queremos que llegue? Pues queremos que haga algo por nosotros, no en contra nuestra, ¿verdad? El problema es que tenemos a los departamentos de defensa de Estados Unidos, de China, de Francia, etcétera, que también están trabajando en inteligencia artificial. Y ellos lo que quieren es generar armamentos. Con eso es para matarte, ¿verdad? O sea, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago yo para que lo que yo genere no sea algo que al rato vaya en contra mía, ¿verdad? Entonces es un problema que está presente y que necesita, que ya lo están analizando el Departamento de Defensa, pero hay que estar vigilantes. ¿Por qué preocupa tanto, doctora Carrera, a la academia y a los investigadores la inteligencia artificial? ¿Qué efectos nocivos puede tener? Bueno, pues para empezar, ya desde ahorita se ve, ¿no? Ya se metieron en la privacidad de uno. En cuanto tú estás navegando, redes sociales, etcétera, ya te salen anuncios de cosas que tú buscaste, o que incluso a veces hasta piensas que lo dices y ya casi crees que te están leyendo la mente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los algoritmos que han usado de Machine Learning y de inteligencia, pues son algoritmos, ahorita corren como un agente que no lo ves, ¿verdad? Mientras estás usando y navegando, van corriendo ahí y van captando todo lo que tú vas haciendo. Entonces la gente, o sea, ya empezó a protestar porque se sienten invadida. ¿Dónde protestaron? Por ejemplo, en el reconocimiento facial. Ahí el Facebook ya presentó una demanda y se la ganaron, tuvieron que pagar. Porque un usuario dijo, yo nunca, o sea, tú ponías una foto, no sé si lo llegaron a ver, y eso desapareció. Ponías una foto y te decía, aquí está fulano y sutano, o sea, él ya estaba poniéndote ahí. Y entonces una persona... Está identificando cuando me pidió a mí que yo quería que me identificara, ¿verdad? Esa es una cosa que una persona se sintió mal, habló, cuando me pidieron a mí permiso para identificar mi rostro. Entonces, se oye muy bonito que hay cosas ahorita que llegas en los pasaportes, en las aerolíneas, ya nomás te checan te escanean tu pasaporte y checan tu cara que corresponda con eso y dices, qué suave, mira, ya casi ni me piden documento, nomás me ven así, ¿verdad? Pero la verdad es que sí hay que preguntar. Por ejemplo, en algunas ciudades han puesto muchísimas cámaras y si una persona se llega a parecer con otra, con un criminal, lo han llegado a detener. Hay un caso ahí de una chica que la detuvieron por eso, por un reconocimiento facial que se parecía a otra persona. De hecho, pasa mucho con las personas de color. Entonces, es difícil, esperar que un algoritmo pues resuelva muchas cosas y que se meta, está empezado a crear este tipo de conflictos. Entonces, ahorita ya empezó a haber asociaciones y gente que ya está pidiendo que esto sea más regulable, ¿no? Porque no puede ser que se pierda esa privacidad. ¿Hasta dónde vamos a llegar? A veces ya se está acostumbrando uno, ¿verdad? De que eso está ahí, y tenemos todo el mundo, tenemos un teléfono y ya nos tienen muy identificados hacia dónde vas, hacia dónde vienes, qué compraste, qué no compraste. Y se siente uno así como un poquito demasiado abierto, ¿no? Entonces, pues eso es uno de los riesgos, ¿no? Y otro es que pues avance de tal manera. A mí también otra cosa que preocupa mucho es en la educación. Lo hemos estado comentando que en la educación tú dices, bueno, por ejemplo, esta cosa del ChatGPT, que ya los muchachos, a ver, dime cómo, escríbeme esto, o no sé qué, y ya de repente sale un discurso casi completo de un tema, y los muchachos lo entregan como si fuera de ellos. Yo sí le veo que está muy, muy padre, porque, por ejemplo, a mí me ha ayudado a corregir algunas malas redacciones que tengo, y te lo pone muy bien. Pero también nosotros nos preguntamos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? No, esto que está pasando, ¿qué le va a pasar a las nuevas generaciones? O sea, ¿van a realmente a llegar al pensamiento crítico? ¿Van a poder hablar por sí mismos? O sea, es una cosa que nosotros no vivimos antes, la estamos viendo ahorita y lo vemos muy padre, pero nosotros sí tuvimos esa habilidad de hacer muchas cosas por nosotros mismos. Nos retaban, ¿no? Los maestros nos retaban, a ver, tú, ¿qué piensas? ¿Qué dices? Pero ahora resulta que pues son demasiadas herramientas.
La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar, verdad? También con la parte educativa, por ejemplo. O sea, ¿qué vamos a permitir que no? O sea, ¿cómo vamos a formar a las nuevas generaciones en todo esto que está viniendo? Esa es otra de las cosas de preocupación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Doctor, ¿qué es el chat GPT? ¿Nos lo pudiera explicar de una manera sencilla? Pues ¿Y cómo opera? prácticamente se ha vuelto una forma de tener el vínculo de la información a distintos temas, ¿no? Ya sea un tema en función general o hasta cierto punto especializado, ¿no? La otra vez veía ahí y le piden al ChatGPT que haga, no sé, el modelo cinemático de un robot y tantos grados de libertad, le dan las condiciones iniciales del robot y te dan la información y el modelo del, ¿cómo se llama? Del mismo robot, o sea, a un grado ya de especialización, ¿no? O sea, entonces, pues el nombre lo lleva, ¿no? Es un chat donde tienes un fácil acceso a información, ¿no? Y te da la parte de buscar entre varias referencias, ¿no? Y armarte ¿cómo se llama? Pues sí, como un compendio de información. Ahí el punto interesante que creo que es debatible es pues la parte de las referencias y la ética que tiene el ChatGPT, ¿no? Para dentro de esa búsqueda reconocer a que en realidad dentro de esas referencias tiene el mérito como la propiedad tal intelectual, que como comenta la doctora, y es bien importante ahorita lo del chat, porque a veces, como decía la doctora, estamos buscando un pensamiento crítico, ¿no? Eso es lo que hace el ser humano, ¿no? Vulgarmente, como decimos, me cayó el 20, ¿no? En ese pensamiento que nosotros tenemos y donde nosotros aprendemos y tenemos ese juicio, ¿no? Y ese razonamiento es donde está la parte de la inteligencia humana, ¿no? Es donde aprendes, es donde evolucionas, es donde te adaptas, es donde muchas cosas. Entonces ahorita el conflicto con este tipo de herramientas, por decir el ChatGPT, pues te está haciendo que uses menos o a veces hasta tu inteligencia, ¿no? O sea, se soluciona las cosas de una forma en que tú ya no tienes ese juicio, ese pensamiento y ya no llegas a esos pensamientos que deberías de. Está debilitando el pensamiento. Exacto, yo lo veo así como una forma, porque es decir, tú puedes, a lo mejor, como comentaba la doctora, pues te acomoda un texto muy padre, ¿no? Pero a veces, por decir, como investigador que dices, voy a publicar un artículo, ¿no? De revista indexada en JCR, pues lo que te da el valor es que tú lo escribas y que tú llegues a esa contribución científica dentro de la comunidad, ¿no? Claro. Y dentro del par académico en el que perteneces. Entonces, yo siento que pues, la misma inteligencia artificial se vuelve tan artificial que la parte de inteligencia humana a veces la dejamos de lado, ¿no? O sea, es como la quieras tomar esa herramienta. Lo que le preocupa a muchos investigadores es que a veces las respuestas de estos chats inteligentes son verdaderamente muy, digamos, humanas. Yo antes de iniciar aquí esta mesa, le pregunté precisamente al chat GPT qué era la inteligencia artificial. Y esta fue su respuesta que me dio y me asombra que coincide mucho con todo lo que hemos estado platicando aquí. El chat GPT dice que la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas o sistemas informáticos para realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. La inteligencia artificial puede incluir la capacidad de razonamiento, de aprendizaje, percepción, reconocimiento de voz, toma de decisiones y resolución de problemas, entre otras habilidades. Se basa en algoritmos y modelos que permiten a las máquinas procesar y analizar grandes cantidades de datos para tomar decisiones o realizar tareas de manera automatizada. La inteligencia artificial puede ser aplicada en una amplia variedad de campos como la medicina, la robótica, los vehículos autónomos, la atención al cliente y muchas otras áreas. ¿Estás de acuerdo con esa conceptualización que hace la inteligencia artificial de la inteligencia artificial, doctor? Sí. Bueno, quería mencionar que ya salió un nuevo
miembro de software que se llama Cloud AI, Cloud Artificial Intelligence, que fue promovido por Google. Y es un poquito diferente, según esto, mejor que el ChatGPT en varios aspectos. Uno, el ChatGPT es en una base de datos que está dada en el 2021. Y el cloud maneja información a tiempo real, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, por decirle, si al ChatGPT le preguntas ahorita, oye, ¿por qué Xóchitl salió nominada? Pues te va a predecir, oye, ¿quién es Xóchitl, verdad? Sin embargo, el cloud te va a responder. Con contexto, con contexto, porque está frases. Sí, está más actualizado, ¿verdad? Nada más era un comentario que hay otras. Desgraciadamente el cloud ahorita nada más está disponible en Estados Unidos y en Inglaterra. Eventualmente nos va a llegar, ¿verdad? Pero sí es. El problema que yo veo, igual que mis compañeros, es los profesores tenemos un problema fuerte que hay que hacer, ¿verdad? O sea, la cosa es, no quieres dejar que no utilicen la tecnología, ¿verdad? Porque pues tienen que utilizar la tecnología. Por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, pueden usar libro, pueden usar lo que quieran. ¿Por qué? Pues porque a la hora que van a trabajar no les van a decir, oye, pero no uses el libro, no uses la referencia. Tienen que usar todo lo que está disponible. Entonces, como maestros tenemos que hacer lo mismo. Entonces, tenemos que diseñar exámenes pensando que, oye, va a ir al chat. ¿Qué tengo que hacer para que tenga que hacer más trabajo aparte de nomás copiar lo que hizo ahí, ¿verdad? Entonces es una parte de compromiso para los maestros a cambiar nosotros también, ¿verdad? No desechar la tecnología, porque la otra es decir, oye, está prohibido que utilices el chat. Pues no va a funcionar, ¿verdad? No lo van a hacer, más aparte cuando vayan a trabajar lo van a poder utilizar, entonces no tiene sentido no permitírselos. Hay que utilizarlo y hay que saber cómo utilizarlo. Ese es el compromiso y el reto que tenemos los maestros. Doctor, ¿cuáles son los efectos positivos de la inteligencia artificial? Uy, pues son muchos. O sea, también hay que decir que la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, están resolviendo problemas, creo que lo había mencionado antes, problemas así que se tardaban muchísimo tiempo. También, por ejemplo, para predecir posibles situaciones que pasan muy poco probables. Eso me llamó mucho la atención. Y que pueden ser catastróficas. Por ejemplo, puede ser el caso de un terremoto, ¿no? Entonces, el que, por ejemplo, se tengan una gran cantidad de variables como es la naturaleza, ¿verdad? Que puedan decirte, mira, es muy probable que por acá, con estos variables que tú leas, bueno, unos sensores, imaginemos eso, va a pasar un terremoto. Entonces, los algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning han estado tratando de resolver esos probabilidades que son sucesos que pasan cada muy a lo lejos, ¿verdad? O sea, tratan de que un montón de variables que normalmente los algoritmos que se tenían anteriormente de sistemas de control o modelos matemáticos no los podían resolver. Un modelo matemático pues son en ecuaciones, es una forma sintética, analítica, que es muy buena porque te da el resultado de una y no necesitas la computadora, simplemente es una ecuación, te da la solución. Pero en el caso cuando no tienes modelo matemático y son un montón de variables, necesitas algo que te ayude a decir esto es lo que pasa o esto está relacionado. Entonces imaginemos un terremoto que pudiéramos leer la lectura y que dijeras, cuando estas variables, estas condiciones del clima, de no sé, que se movió la luna, no sé, todas esas cosas, o temperatura, no sé qué, están sucediendo, es probable que vaya un terremoto. Entonces, ¿qué pasa? Que si se resuelven esos problemas de poquita probabilidad y dices, pasan estos cuando esto, entonces se puede a lo mejor salvar muchas vidas. Ahí sí yo le vi, una de las mejores aplicaciones es esa, por ejemplo, en positivo, ¿no? En la solución de problemas, en que pueden ayudar a evitar catástrofes
y en solucionar problemas que no sé qué nombre. Por ejemplo, otro muy bueno que se me hizo, el que es muy difícil encontrar materiales. O sea, los materiales nuevos que normalmente quieres que sean resistentes, que sean flexibles, que aguanten las temperaturas, y por eso es que ahora tenemos esta tecnología, porque se han encontrado todos estos materiales que fueron desde los semiconductores, todo eso, pero ahora se quiere ir a más allá de material, incluso materiales que son bioactuados. O sea, nosotros, por ejemplo, en robótica usamos motores, se llaman actuadores, pero ahora quieres que sean hasta orgánicos y que no estén mecanizados, sino de que con una señal eléctrica se mueva una cosa así, tipo como una araña, una cosa así. Para encontrar esos materiales, pues se hace una combinación, imagínate, una cantidad de combinación de diferentes materiales y aleaciones, ¿verdad? Hay muchas áreas, es grandioso, es enorme los materiales. Ahí ha estado ayudando mucho el Deep Learning, Machine Learning en encontrar qué material cumple con ciertas condiciones. Entonces aquí, ¿qué es lo que se necesita también? Que las personas sepan decirle qué cosas quieres que haga el Machine Learning. El ser humano es el que tiene que definir bien el problema. Ese es un caso. Doctor, ¿puede la inteligencia artificial ser consciente? Ese es un debate que se está dando ahorita en los medios académicos en Estados Unidos, que señalan que si puede la inteligencia artificial llegar a ser más inteligente que la inteligencia humana por su capacidad de aprender, por su capacidad de recopilar datos, por su capacidad de acumular experiencias, de manejar estadísticas, de hacer cruces de información, de analizar y deducir. Yo creo que la parte de llegar a ese punto, yo siento que está aún a años, ¿no? De que se pudiera rebasar, ¿no? En el caso, en mi experiencia, pues yo hago diseño control inteligente para robots, ¿no? Entonces, yo especifico la tarea del robot, ¿no? A qué grado de adaptación y de inteligencia va a tener la máquina haciendo ciertas tareas, ¿no? Generalmente de adaptación es que pues, tenga cierto manejo con el entorno del medio, ¿no? Que el robot sea capaz de interactuar con cierto medio ambiente, ¿no? El hecho de llegar a un punto de conciencia, yo creo que hay una parte también del ser humano que es la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Que es una parte muy difícil. Otro tema, sí. Y muy, muy compleja. Ahorita, la semana pasada, tengo lo voy a mencionar, un amigo se llama Carlos Alberto Martínez Miguas, se doctoró de robótica con un tema de doctorado en CIMBESTAB él lo que hace es reconocimiento de emociones a través de visión por computadora, ¿no? Él diseñó una metodología en cierto entorno donde determina la emoción de la persona en cierto ambiente, ¿no? Y pareciera una cosa fácil, ¿no? Pero es bastante difícil ya el hecho de las emociones, ¿no? Y de identificar ese tipo de tareas, ¿no? Para la parte de robótica y de inteligencia artificial. Entonces, yo siento que la parte de que nos lleguen a ser más inteligentes a nosotros, lo mencionamos en la plática anterior también, y yo siento que esto es muy hollywoodesco, ¿no? Es muy de película, ¿no? De que pues las máquinas o los sistemas se apoderen de nosotros o vayan en contra de nosotros, ¿no? Que, como comentaba también el doc, por decir, hay una estadística de la Federación Internacional de Robótica que ahorita, pues muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial y de robótica se van al uso de la defensa, ¿no? De armas, ¿no? Y de guerra, ¿no? Entonces, yo siento que es una parte ética toda de mediar las máquinas y tener ciertas restricciones, yo creo que éticas y políticas, para poder llegar a un punto donde la inteligencia no nos rebase, y yo siento que estamos lejos, pero sí tener bien establecidas las reglas. Yo creo que es un debate actual en el mundo de hasta qué punto la inteligencia artificial puede ser acto de ciertas aplicaciones, ¿no? Porque pues, puedes caer en cuestiones de discriminación sociales, emocionales,
Entonces yo siento que es un camino que todavía hay mucho que trabajar, ¿no? En esa parte de... Muy bien, muchas gracias. Carlos Manuel, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Todo es un procesamiento programático o sí hay posibilidades de que la inteligencia artificial pueda tomar vida propia? Pues mira, volviendo al punto del hardware y el software, ahorita estamos empezando con las quantum computers, que van a revolucionar la manera como pensamos, porque pueden resolver problemas que ahorita no podíamos resolver fácilmente. El problema es que el hardware ya está creado y todo, y el software apenas estamos empezando a ver, oye, ¿cómo programamos esta cosa, verdad? Entonces vamos todavía un poco atrás en ese sentido, pero eventualmente se va a poder utilizar todo eso, ¿verdad? Y yo de nuevo creo que lo que tenemos que hacer es, los que estamos metidos en esto o los que estamos enseñando a los que van a estar metidos en esto, hacerlos conscientes de los problemas éticos y sociales que tienen o que van a tener si no le ponen cuidado al desarrollo así abierto de poder hacer todo lo que quieras con la inteligencia artificial, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Doctora Carrera, una preocupación de los especialistas es que no hay reglas claras sobre el desarrollo de la inteligencia artificial en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados. ¿De quién es la inteligencia artificial? ¿Quién la controla? ¿Cómo se regula? O sea, actualmente no hay algo así que se regule. Sí se están ya planteando eso, ¿verdad? Y ahora hay cosas así como, ahorita se está utilizando ya leyes que ya existen, que son las de protección de datos y de seguridad. O sea, eso mismo que ya existía, lo están tratando de aplicar para lo mismo, por todos los algoritmos de Machine Learning. O sea, decir, ¿a esto está infringiendo la protección de datos de la persona? ¿Sí o no? ¿Verdad? Lo curioso es que existen todas esas reglas y dices tú, se están aplicando, la pregunta es esa, se están aplicando, y la seguridad, ¿no? Todo, o sea, eso ya existía, entonces como que de ahí agarran, pero sí falta, ¿no? Por ejemplo, es lo que estábamos hablando de que lo de el reconocimiento facial, o sea, la gente empezó a quejarse de que se está haciendo reconocimiento y que lo está utilizando la policía en Estados Unidos. No todos los estados, pero ciertos estados empezaron a usar el reconocimiento facial, pues como hay un montón de cámaras para ir buscando gente y lo está usando la policía. Entonces hay una queja muy grande de que la policía no debe de, eso sí lo han estado haciendo, la policía no debe de utilizar el reconocimiento facial. O sea, ¿quién lo va a poder usar? ¿Verdad? Oye, pero China ya lo está haciendo. China sí lo está haciendo. China sí es la que dijo que para el 2030 ellos iban a ser los más grandes de inteligencia artificial. Y ellos sí dicen que ellos iban a hacer ya unas regulaciones muy específicas. Ahora, yo no tengo las especificaciones, no sé si mis compañeros aquí tengan así de a qué grado, pero ellos sí están trabajando en eso. Lo que pasa es que es más difícil saber qué es lo que están haciendo los chinos, ¿verdad? Es una sociedad demasiado cerrada. Muy hermética, sí. Ajá, pero ellos, es otra cosa, que la inteligencia artificial se está usando para el control poblacional. Claro. Que por eso China le interesa mucho, porque China ha tratado siempre de tener un control sobre su población y más allá, yo creo, ¿no? Entonces, ahí es donde queda miedito. O sea, da miedo realmente de que empiecen a hacer un control de tu vida a tal grado de que ya estén checándote ahí en qué estás gastando y qué estado de cuenta y que te estén diciendo, no, tú ya no puedes hacer esto y tú ya no puedes hacer aquello, no te puedes endrogar, no te puedes ya meter en esto y ya, o que te estén haciendo, por ejemplo, puntos. Mira, tú ganaste tantos puntos, tú tienes derecho a hacer estas cosas, pero no puedes hacer ya estas. O sea, llegar a ese grado de control que los gobiernos tuvieran sobre nosotros es algo así, pues un poco espantoso, ¿no? Pero los chinos, ellos, ¿cuál es la ética en esto? O sea, ¿qué ética quién dice esto? No, o sea, realmente no hay un organismo porque la ONU y todo esto siempre ha sido de la parte occidental. La parte oriental está así como siempre se ha manejado de otra forma. Son dos mundos diferentes, realmente a veces no nos damos cuenta, pero son dos mundos y con esa globalización pues es lo que has empezado a tener ese choque, ¿no? Pero... No, sí, tienes razón, doctor. Los chinos son otra cosa. Y son demasiado inteligentes, demasiada población, demasiado poderosos. Y ellos sí están
avanzando en el software, o sea, bastante, ¿no? No sabemos bien hasta qué grado ya han avanzado, yo creo. Doctor Gómez, ¿quién debería regular la inteligencia artificial en este contexto en el que los gigantes de la tecnología parecen tener todavía más poder que los estados nacionales? Sí, pareciera en ese punto, ¿no? De caso de Google, Amazon, ¿no? De todas las grandes compañías. Y yo creo que hasta incluso pues tienen ahí mucho más injerencia y poderío que los mismos gobiernos, ¿no? A veces tienen un impacto también global, ¿no? Entonces, yo siento que en esa parte se debe de tomar en cuenta este tipo de eventos, por eso es el que estamos haciendo ahorita, ¿no? Platicarlo, sobre todo involucrar a la gente que está en las áreas de inteligencia artificial, pero la gente científica, ¿no? Porque la gente en las universidades, centros de investigación o que se dedican a la ciencia o la investigación, tienen un grado honorable y respetable de ética, ¿no? De los maestros, ¿no? Los mismos universitarios. Entonces, yo siento que en ese ya bola creciente de nieve que va en la inteligencia artificial en sus aplicaciones y las empresas, en una forma de regulación, yo creo que si en mí estuviera, mi recomendación al gobierno sería invitar a gente que realmente está involucrada en estos temas, pero que sobre todo a la parte académica, ¿no? Porque esa parte académica pues te va a dar la parte ética, porque los gobiernos tienen intereses y las empresas mucho más intereses económicos, ¿no? Yo creo que la academia es fundamental y que te puede dar ese voto de regulación y de ética, ¿no? La ética va a jugar sin duda un papel fundamental en la regulación de la inteligencia artificial, doctor. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la inteligencia artificial en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el que usted fue experto en software? Trabajó ahí como especialista. Sí, claro. Pues mira, el problema principal es con la ética es el dinero. O sea, hay alguien que puede ser muy ético hasta $1 millón, ¿verdad? Entonces, hasta ahí. Sí, porque muchas veces tú eres profesor y haz de cuenta, te llega el Departamento de Defensa y dice, oye, necesitamos que investigues sobre esto y te vamos a dar tanto dinero para esto, y tienes alumnos y esto y lo otro. Pues es muy difícil decir, no, pero yo no puedo hacer eso. O sea, la presión es muy fuerte, pero yo creo que tiene razón. O sea, los profesores son los que debemos insistirles, y a nuestros alumnos decirles, oye, hagan las cosas que deben hacerse bien hechas, ¿verdad? Es parte de la cuestión de ética. Más que nada es como los padres, necesitamos enseñar a los hijos a qué es lo que hagan y cómo reaccionen en ciertas cosas. Entonces, eso le tenemos que pasar a nuestros alumnos para que algunos de ellos van a llegar al gobierno. Bueno, pues esa gente sigue teniendo conciencia de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Creo yo. Muchas gracias. Doctora, estamos ya entrando en la fase final de nuestro programa y a nivel de conclusiones, ¿qué necesitamos hacer para que la inteligencia artificial sea una fuerza para el bien, digamos, y para el desarrollo de las sociedades, de las comunidades y de áreas tan neurálgicas para una sociedad como la medicina, la salud, la seguridad, la educación? A manera de conclusión, ¿qué podemos decir? No, pues, como ya he mencionado, la inteligencia artificial es una gran herramienta para resolver problemas muy difíciles así de solucionar y que pues, se puede tardar muchísimo. Es una gran herramienta, puede ayudar muchísimo en deducir muchas cosas, entonces definitivamente es buenísimo usarla. Nada más queda que las personas que van a plantear el problema y dónde utilizarlas y en qué aplicaciones, las personas son las buenas o las malas, yo diría. Entonces, es más bien las personas
que van a estar trabajando en eso, las que deben de saber en dónde aplicarla y de qué manera, ¿verdad? Y yo sí estoy a favor de que se vaya regulando la situación en cuanto a qué se va a poder llegar y a qué no, ¿verdad? Porque sí puede haber unas malas prácticas, ¿no? Como ya vimos desde cuando fue el boom del internet, pues todos los virus y todas las cosas que ha pasado, ¿verdad? Entonces, más o menos es una cosa parecida y pues sí, en la medicina, como les decía, creación de medicinas nuevas, creación de materiales nuevos, por ejemplo, a mí me gusta lo de rehabilitación, por ejemplo, que nos enseñen cómo ayudar a rehabilitar realmente o qué cosa funciona y qué cosa no funciona y que saber más o menos rápido a dónde vamos, ¿no? En eso sí nos va a ayudar, en predecir muchas cosas. Entonces nada más necesitamos que los problemas sean bien planteados y ahí es donde entra el ser humano siempre. Y el pensamiento y el razonamiento humano. ¿A dónde vamos a poner esto para que nos lleve un bien? Ahí, esa es mi conclusión. Muchas gracias. Doctor Gómez, su reflexión final sobre la inteligencia artificial. Pues bueno, creo que ejercicios como este que estamos haciendo son una forma excelente de abordar y discutir la parte de inteligencia artificial desde la parte tecnológica, ética, social, ¿no? Yo creo que no nomás es la tecnología, que creo que es en la que estamos involucrados aquí la mayoría, ¿no? Sino también hay pues muchas vertientes que hay que también ir abordando, y creo que pues en forma general platicamos un poco de todo y pues invitar a la gente a que se abra este tipo de diálogos, ¿no? Donde se le dé a conocer. Creo que es una forma de difusión, ¿no? De dar a la gente o a los alumnos también información sobre la inteligencia artificial desde varios puntos de vista, ¿no? Creo que es muy valioso. Muchas gracias. Su conclusión final, doctor Carlos Manuel. Bueno, mira, yo creo que la inteligencia artificial puede ser muy buena, ya han dicho aquí muchos ejemplos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente qué es lo que realmente es la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el chat, pues, es inteligencia artificial, pues, según mi definición no es, ¿verdad? Es un sistema de información muy sofisticado, ¿verdad? Entonces, cuando el sistema pueda crear patentes, entonces digo yo, cuidado, estamos llegando al punto crítico, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la gente entienda qué es lo que es, qué es lo que puede hacer. Necesitamos enseñarle y siempre apoyar la cuestión ética y social de su utilización. Muchas gracias, doctor. Bueno, llegamos al final de este programa Conciencia, en donde hablamos hoy de inteligencia artificial, un tema de candente actualidad, inagotable, y seguramente volveremos a él en este espacio de análisis y discusión de la Universidad Autónoma de Coahuila. Doy gracias a la investigadora y a los investigadores por participar en esta mesa con sus aportaciones, sus reflexiones y sus consideraciones tan valiosas sobre este tema. Soy David Rondo, muchas gracias por su atención.